aseguro que los fracasados que me llaman a mi teléfono a las 12:30 de la noche mientras hago stream. Buenas, profe. ¿Cómo andamos? ¿Llego muy tarde? No, estamos todavía aceptando, admitiendo gente. Ahora largamos, pero no arrancamos. Todavía nos estamos despertando, profe. Está bravo el sábado, sí. Me caí de la cama. Bueno, ¿qué hora es? Menos 20. Bueno, somos 30. Tenemos una merma, me parece. Bueno, vamos a ver si largamos. ¿Tuvieron novedades ya del examen? ¿Saben fechas? ¿Saben algo? Todavía no hay ninguna notificación ni nada, no publicaron nada como para anotarse ni eso. Ok. No, va a ser ahí, la primera semana de octubre. Falta un mes más o menos. Un poquito menos. Creo que es el 6 y el 7 de octubre. Sí, anda por ahí la fecha, sí. Así que váyanse programando a separar esas fechas. Pero bueno. Bueno, vamos a alargar. A ver si hoy ponemos una jornada un poco por ahí intensa de Teams, pero quiero adelantar lo más que pueda porque yo el sábado que viene a la tarde no puedo. Tengo que ver coordinación, cómo lo solucionamos. Pero vamos bien con el cronograma, así que vamos a ver qué opciones podemos tener. Bien. Bueno, ¿te parece que larguemos? Sí, profe. Vamos. Largue nomás, profe. Larguemos. ¿Tienen todo el mate? ¿Estamos todos listos? Bueno, ahí vamos. Bueno, hasta acá habíamos llegado, ¿no? Habíamos visto mitosis. Díganme si estoy ubicado en tiempo y espacio. Si no, esperen que no abrí la cámara. Si me doy cuenta que estoy. Hasta ahí llegamos. Aquí estoy. Bien. Entonces, hasta acá llegamos, ¿no? Vimos mitosis, que fue en eucariotas la reproducción celular asexual que me permite generar dos células iguales
células diploides a partir de una célula diploide. Recordamos que la clave acá es que se dividía en el caso de, de la anafase, que es donde se separan, siempre se distribuye el material genético en la anafase, recuerden siempre, se separaban las cromátides hermanas, recordemos un cachito así, para entrar en calor, que las cromátides hermanas eran en la estructura del cromosoma, que era la molécula de cromatina en su máxima compresión. Las cromátides hermanas son copia una de la otra, porque son la copia semiconservativa de la molécula de ADN original. Y bueno, recordemos eso, ¿no? Fundamental, que acá se separan cromátides hermanas, que yo arranqué con 4 cromosomas duplicados, y en esta fase van 4 cromosomas sencillos para un lado y 4 para el otro. Pero arranqué de una célula con 4 cromosomas y voy a generar 2 células con 4 cromosomas. Arranco de una célula 2n igual a 4 y obtengo 2 células y 2n igual a 4. Una célula diploide, obtengo 2 células. Así que ese es la mitosis, ¿no? Recuerden todos los pasitos, ¿no? Profase, metafase, anafase, telofase, qué pasa en cada uno. Es importante que recuerden, ¿sí? Que recordar que este era todo el ciclo, ¿no? La interfase, como la parte más extensa del ciclo, y después las etapas, en este caso, de la mitosis. ¿Alguna duda o cuestión que quieran preguntar antes de avanzar? No, profe, ahí se entiende. Bien, listo. Bueno, vamos a ir hacia la segunda, es lo último que nos queda, y ya después nos metemos en genética. lo más que podamos. Bien, entonces, hasta acá llegamos con mitosis. Vamos a ir a la otra división, que es la meiosis. La meiosis es proceso también de división celular, de reproducción celular, pero es el proceso que usamos, en el caso nuestro, ocurre en los ovarios, en los testículos, en las células de los ovarios y los testículos, y es el tipo de reproducción que se usa para generar lo que llamamos, que lo que dijimos, células sexuales. Las células sexuales tenían como rasgo distintivo el hecho de que son células haploides. Recuerda, las células haploides eran las células que tenían, de cada par de cromosomas, tenían solo una de las moléculas. En el caso nuestro, somos diploides 2n igual a 46, los óvulos y los espermatozoides tienen n igual a 23, la mitad. Entonces, obviamente, algo tiene que pasar, porque si en la mitosis parto de una célula diploide y obtengo 2 diploides, en la meiosis ya les estoy anticipando una diferencia, que es que voy a partir de una célula diploide, en nuestro caso 2n igual a 46, y voy a llegar a obtener células haploides. Todavía no dije cuántas, ¿tá? Pero una de las primeras cosas, parto de diploide, llego a haploides. Así que ya ahí tenemos una gran diferencia. Pero no es la única. La meiosis, tiene varias diferencias, varios aspectos diferenciados respecto a la mitosis, y eso es lo que vamos a remarcar. Una de las primeras cosas es que la meiosis se lleva en 2 etapas. La mitosis era una sola etapa, profase, metafase, anafase, telofase. Acá va a haber 2 etapas, que son como 2 divisiones sucesivas. Se ocurre una división y después vuelve a ocurrir otra. La etapa 1, meiosis 1, se llama reduccional. ¿Por qué es reduccional? Porque es la etapa en la cual se pasa de célula diploide a célula haploide, o sea, donde se reduce a la mitad la cantidad de cromosomas. Por eso es etapa reduccional. Y la etapa 2 se llama etapa 2 o meiosis 2 ecuacional, porque lo único que se hace es multiplicar, digamos, esa cantidad de células. Voy agregando información de a poco. Entonces,
parto de una célula diploide y en la meiosis se obtienen 4 células haploides. En la mitosis era de una diploide a 2 diploides, acá parto de una diploide y llego a 4 células haploides. Y además tengo 2 etapas. Etapa 1 reduccional, meiosis 1, a la cual le sigue una etapa 2 o meiosis 2. Las dos son divisiones, o sea, una es una división y la otra también son divisiones sucesivas. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe, se entiende. Sí, sí. Sí, profe. Entonces, vamos a ver ahora, y acá me adelanto, pero yo para que ya vayan conceptualizándose. La meiosis 2 es igual a una mitosis. No tiene nada diferente con una mitosis. Solo que la mitosis la hacemos sobre una célula diploide. La meiosis 2 es como una mitosis, pero hecha sobre células ya haploides. Entonces, ¿para qué les digo esto de antemano? Para que entiendan que todas las grandes diferencias de meiosis con mitosis están en la meiosis 1. Ahí es donde ocurre todo lo raro. Todo lo raro de la meiosis, queremos llamarlo raro, ¿no? Todo lo diferente de la meiosis ocurre en la meiosis 1, perdón. Ahí se van a dar 2 o 3 cosas que son típicas de la meiosis que no están en mitosis. La meiosis 2 es una mitosis, solo que en vez de hacerla sobre una célula diploide, la hago sobre una célula haploide, pero es exactamente igual. Por lo tanto, las nada de la concentración, el estudio, métanlo sobre meiosis 1, que es donde más diferencias van a haber. Bien, vamos a ver un poco de qué se trata. Insisto, hay una meiosis 1, fíjese, parto de 4 cromosomas. En la meiosis 1 obtengo las 2 primeras células ya haploides. Fíjense, partí de 4 cromosomas y obtengo células con 2 cromosomas. La mitad. ¿Sí? Por eso es reduccional. Reduce a la mitad la cantidad de cromosomas. Y en la meiosis 2, a cada una de estas 2 que obtuve en la meiosis 1 le hago una mitosis. Solo que, como parto de una célula haploide, voy a obtener 2 células haploides. Recuerden que la mitosis no cambia el número de cromosomas. Entonces, el resultado final, en la meiosis 1 obtengo estas 2. Como estas 2 se vuelven a dividir, termino obteniendo 4 células haploides. Parto de una diploide, obtengo 4 haploides. Parto de una que tiene 4 cromosomas, obtengo 4 con 2 cromosomas. Ahora vamos a seguir metiéndonos de a poquito como es que ocurre esto, porque acá hay algo que no sé si alcanzan a ver. Parto de, es un poco boquense, por no decir bostera la diapositiva. Parto de cromosomas amarillos y azules, amarillos o azules, y termino con cromosomas amarillos y azules. Quiere decir que hay algo raro ahí, no sé si alguien lo había notado, ¿no? Pero acá los cromosomas son o de un color o del otro y terminan siendo mezclados. Es como si el pintor acá le pifió y mezcló los colores. Bueno, vamos a ver. Están entrecruzando ahí, ¿no? Claro, ahora vamos a ver de qué se trata eso de intercambiar colores. Bien. Pero fase 1 de la mitosis, de la meiosis 1, todo igual a una mitosis, ¿no? La profase de una mitosis. Se van a duplicar los centríolos, se va a formar el uso mitótico, se va a desaparecer la membrana nuclear. Nada de lo que vimos va a dejar de pasar acá. Todo va a ser igual. Voy a ver los cromosomas bien formados. Hasta ahí todo parece igual. Pero ocurre algo que se llama entrecruzamiento, ¿no? Uno puede responder, digo, nosotros dijimos que recibimos, fíjense acá, un par de cromosomas. Uno me lo da mi papá y uno me lo da mi mamá, ¿no? A su vez mi papá tenía uno de su padre y uno de su madre. Y mi mamá también, uno de su madre y uno de su padre. La pregunta es, ¿cómo puede ser? Si mi papá me pasa un solo cromosoma, uno puede pensar que me pasó el de su papá o el de su mamá. Y resulta que yo puedo haber heredado rasgos de la familia paterna de mi papá y la familia materna de mi papá. Y uno puede decir, ¿cómo pasó eso? ¿No? Uno puede pensar, bueno, uno estaba en un cromosoma, otro estaba en otro. Bueno, no. ¿Cuál es la clave? La clave de por qué mi papá logra pasarme rasgos de sus 2 familias, o porque yo le pasé a mis hijos rasgos de mis 2 familias, está en esto que está acá, que se llama entrecruzamiento. ¿Qué es lo que pasa en la profase de la meiosis 1?
tengo los dos cromosomas, fíjense, supongo que el materno es este, el rojo y naranja, y el paterno es este, el verde y amarillo. ¿No? Este es el par de cromosomas. Y antes de repartir cromátides hermanas o lo que sea, ¿qué pasa? Se ponen uno arriba del otro y hacen algo que se llama entrecruzamiento, lo pueden tener ahí nebulado en inglés como crossing over. ¿Qué es el entrecruzamiento? Intercambian pedacitos, se juntan los pares homólogos e intercambian pedacitos. Entonces ahí estoy mezclando el cromosoma de mi papá con el de mi mamá e intercambian pedacitos. Quiere decir que agarro la genética de la familia de mi papá, la genética de la familia de mi madre, mezclo todo y obtengo un cromosoma que tiene la mezcla de ambas familias. Decididamente, claramente, entonces no estamos buscando esta forma de generar células nuevas, no busca que los hijos sean exactamente igual que los padres. Todo lo contrario, busca recombinar combinaciones genéticas para obtener organismos con combinaciones nuevas. Acá esto de que la mutación, que todo esté igual, digamos, si bien las mutaciones son errores, pero digamos, los cambios aparecen sí o sí. Entonces esto se llama entrecruzamiento. Fíjense el resultado final. Tengo los 4 cromosomas, pero fíjense, este tiene una parte de mi mamá, una parte de mi papá, y así todos tienen partes mezcladas. Entonces antes de repartir en la meiosis, se ponen todos los cromosomas y se los mezclan. Y se obtienen combinaciones nuevas. Este es un proceso sumamente importante en los organismos. Es sumamente importante la evolución biológica porque la evolución biológica de los eucariotas ha sido en 600 millones de años explosiva, el nivel de diversidad que han alcanzado comparando con los 4.000 millones de años anteriores de la Tierra, y la clave pasa por esto, porque se generan nuevas combinaciones todo el tiempo, lo cual genera posibilidad de adaptación mucho más y evolución mucho más rápidamente. Bien, entonces, este es el resultado, se llama entrecruzamiento y ocurre en la profase 1 en estas etapas que dicen acá, ¿tá? Pero es muy importante. ¿Dudas, cuestiones? ¿Se entendió lo del entrecruzamiento? Sí, sí. ¿Seguro? Sí. Bien. Entonces avancemos. Estamos en la profase 1 de la meiosis 1 y la única diferencia con mitosis es que va a haber un entrecruzamiento. El resto es igual, desaparece la membrana, aparecen los centríolos, el uso mitótico, todos los cromosomas, todo el mismo chamullo de la semana pasada, excepto que los cromosomas van a entrecruzar sus partes. ¿Ah? Eso es algo distintivo. Y llegamos a la metafase. La metafase era la fase dentro de una división donde los cromosomas se ponen en línea en el plano ecuatorial. La semana pasada nuestros cromosomas se ponían todos en línea, uno atrás del otro, como una filita ordenada, una sola fila. Es como la fila del banco, ¿vieron? Una sola fila, uno atrás del otro. Sin embargo, en la meiosis 1 hay una diferencia. Fíjense, no se ponen todos en fila, se ponen como la fila de los colegios, que ponen varón y mujeres, son 2 filas haciendo una sola. Esto es lo mismo. Por lo menos si era en mi época, no sé cómo será ahora. Se ponen en una fila doble, porque se ponen los cromosomas homólogos uno al lado del otro. Esa es la gran diferencia. Acá está los 6 cromosomas que tiene la célula, pero en vez de estar los 6 en una línea, están los 6 de apares de homólogos. ¿Sí? Y esta es otra diferencia. En mitosis, repito, la situación era esta, una línea de cromosomas. Y acá tengo una línea doble de cromosomas. Una línea doble de cromosomas. ¿Qué va a pasar entonces? Recordemos que yo dije que en la primera etapa, o sea, en meiosis 1, se iban a reducir los cromosomas a la mitad. ¿Cómo hace esto? Lo hace en la anafase. En la anafase de mitosis, lo que se separaban eran las cromátides hermanas, una cromátide para cada lado. En la anafase 1 de la meiosis 1,
lo que se va a separar para cada lado son los cromosomas homólogos. Va a ir un cromosoma homólogo para cada lado. Entonces fíjense, acá tengo 6 cromosomas. Acá también, 6. 2N igual a 6, esta célula. Y acá están yendo 3 para un lado y 3 para el otro. Se me está achicando a la mitad los cromosomas. Estas células que están acá, que van a ser los resultados de la meiosis 1, tienen 1, 2, 3 cromosomas. Están duplicados, ya lo sé. Pero son, por ahora, un solo cromosoma. Cada uno. Entonces tengo 3 de este lado y 3 de este lado. Pasé de 6 a 3. Pasé de diploide a haploide. ¿Cuándo pasa esto? En la anafase 1. ¿Y por qué pasa esto? Porque los cromosomas homólogos se van uno para cada extremo. No se separan las cromátides hermanas. No se separa esto, sino que se separa esto. ¿Queda claro? Es fundamental que quede bien claro. Claro, se separan Sí, las sí. al azar encima, porque va cualquier combinación para cualquier lado. A ver, tenés... No, me refiero a una vez que se entrecruzaron. Claro, lo que va para cada lado no son estos originalmente, son los remezclados. Claro, y puede tocar cualquier mezcla para Y un lado. puede tocar cualquier mezcla. Digamos, para acá está mandando 3 cromosomas que son mezcla de los que había anteriormente. O sea, que son mezcla de línea paterna y línea materna. Sí, ¿Ah? sí, se entiende. Decididamente está intentando formar un individuo que mezcla genes de 2 familias distintas. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo llegamos a tener 2 células haploides a partir de una diploide? ¿Se entiende bien por qué pasa eso? Sí, se entiende, pero Bueno. ¿Estamos? Sí, sí. Parto de 6. Acá los 6 se ponen de a pares y va uno para cada lado. Me quedan 3 de un lado, 3 del otro. Pasé de 6 a 3. De diplo a haplo. ¿Está? Bien. La meiosis no termina acá, porque dijimos que son 2 divisiones celulares distintas. Este es el resultado de la meiosis 1. A veces las células entran instantáneamente en la segunda etapa, a veces tardan un tiempo. Pero lo que sigue es la meiosis 2. Estas dos células que son resultado de la meiosis 1, entra cada una en meiosis 2. Entonces la meiosis 1 es sobre una sola célula, la meiosis 2 es sobre 2 células. Lo de arriba y lo de abajo es exactamente igual. Y lo que le ocurre es una mitosis, fíjese. Otra vez, uso, centríolo, desaparición del núcleo. Los cromosomas se alinean en una sola fila en la metafase, igual que en la mitosis. Y lo que se separa en la anafase 2 son las cromátides hermanas. Pero a partir de 3 cromosomas y van 3 para cada lado, o sea, se mantiene el número. ¿Está? Entonces es igual que la mitosis, solo que partió de una célula haploide, por eso el resultado final son células haploides, ¿no? Entonces obtengo 2 acá y 2 acá, 4 células haploides con combinaciones genéticas mezcladas, como dijeron ustedes, que partieron del original. Esto es un poco la comparación, que siempre es bueno buscar figuras de comparación. Partimos de lo mismo, de una célula con 4 cromosomas. En este lado la mitosis, fíjense acá la diferencia, se ve la comparación, ¿no? En la metafase se alinean los 4 en una línea, en la metafase 1 se alinean de a pares. Y ahí está la diferencia, además de la recombinación y todo esto que hablamos, ¿no? Entonces, acá se alinean las cromátides hermanas en una placa, y acá se alinean los cromosomas homólogos. Acá, fíjense, se separan las cromátides hermanas en la anafase, y acá en la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos. Y acá es donde paso de 4 a 2 y 2. Recombinados, como verán, están de azul y rojo cada uno. Y después viene la meiosis 2, que como dije es igual a una mitosis, lo que va a hacer es solamente generar las 4 células finales que obtengo en la meiosis. ¿Dudas? ¿Cuestiones? No se escucha. Con esto termina reproducción celular. Yo ninguna pregunta. se entiende bien, profe. Bueno. ¿Estamos seguros?
¿Salimos del tema? Sí, profe, se Sí, sí, entiende. sí. Bueno. Mi idea, si les parece, es que vamos a ir ahora a arrancar con genética y a la tarde, que largamos temprano también, tipo 12:30, hacemos un poco de ejercicios. Nos quedan los ejercicios de la semana pasada. No, de estos de reproducción, nos queda ejercicios ver. Sí, de Sí, reproducción. sí, profe. Bueno, por eso. A la tarde arrancamos con ejercicios de reproducción, porque ejercicio de genética sería, si terminamos hoy todo, lo que vemos la semana que viene a la mañana. ¿Mm? Bien. Déjenme que busque las placas. Bien. Les dejo una inquietud. ¿Habría una posibilidad de que podríamos adelantar o cambiar digamos, la clase de la tarde del sábado, adelantarla? Supónganse que la haremos el jueves a la tardecita. ¿Todos podrían eso? Piénsenlo, lo hablamos a la tarde, pero les dejo la inquietud. ¿Y a ¿En qué qué? hora sería? No, por eso tendríamos que ver bien una hora que todos puedan. Si es que todos pueden, si es mucho lío, porque es para todos o nada. Esto es así. Es cara de Si, perro. si la mayoría puede, sí, no hay No, problema. todos tienen Hay que que ver poder. si se Un buen día, coordina pero el consenso. pasar el día, yo estoy yendo a la escuela. Bueno, a la noche Poner no te escuché bien, te escuché cortado. Que yo empecé la escuela sala al mediodía, recién voy a tener toda la tarde libre. No te escuché, Yo te escucha. tampoco podría. Bueno, listo. Olvídense. Listo. Bueno. Esperen que tengo más gente llegando al baile. Ahí está. Bueno, Ahora vamos. lo podemos charlar por WhatsApp en el grupo y después a la tarde Sí, organizamos por bien eso. con el Si no pueden profe. comenzar, fíjense. Eh, puede ser, déjenme pensar, miércoles, jueves, no sé, cualquiera. Sí, eh, y Parece que se tildó. Ah, sí, sí, a mí también me pasa. Sí, el Che, ¿se le profe, está tildando al profe o a mí me anda mal el wifi? el profe El me profe se parece fue No, por un al lado. profe se Él quedó dijo duro. que tenía problemas de wifi. Quedó duro. Aguarden unos minutos, estamos con unos problemas técnicos. El perrito no tiene problemas de conexión.
¿Les parece buen momento para hablar de la reunión del miércoles o jueves? Sí, eso iba a decir. Dale. Hablemos. Sí, sería bárbaro. Para aprovechar el tiempo. Es que si ya hay algunos que dijeron que no pueden, no creo que lo hagan. Es muy difícil coordinar 70 personas. Sí, Después de las 7 o 6 Claro, de la tarde, sí, yo también. pueden. claro, después de las 19 horas se podría, me parece que pues, no creo que nos dé 3, 4 horas de clase. Yo trabajo Aunque recién a sea las una 8, llego hora, a una casa. hora y 20. Una hora y media de clase, aunque sea. Puede ser 7 a 8, por ejemplo. O 7 a 8 y media, 8 y 20. La otra que nos deje grabada la clase y la veamos, que la pueda dejar grabada, digamos, para que toda la Claro. veamos. No, podemos Bueno, sí, ponerle, creo que la mayoría podría después de las 7, porque es un horario que ya volvieron todo de trabajo y de última pasamos la grabación al grupo. Perdón, ¿qué día? El Dijo problema, Jueves. también dijo claro, miércoles ahora. claro, el Podría problema dijo es los que miércoles trabajan también. en comercio. Los que están en Claro. comercio hasta después de las 21 no van a estar libres. Yo salgo a las 10 de trabajar. No se puede. Sí, me parece que la opción sería pedirle que nos grabe una clase y que todos la podamos ver, cada uno en su tiempo. Yo no Eso creo estaría que bueno, sí. pueda hacer eso. No sé, porque de última por ahí sería mejor que los que puedan en un horario la hagan y después la pasen, pero creo que la idea del profesor es que todos puedan recuperar la clase y tener la clase en vivo. Y no sé, por ahí dice que están los videos, no sé, habría que plantearle que no se puede, o sea, ya de entrada todos no vamos a poder. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, Sí. ya lo vemos. Como les dije, desde ayer me hace esto. ¿No? Me doy cuenta porque tengo la tele prendida al lado y la tele se queda frisada y cuando se frisa la tele, un minuto después me quedo sin internet acá. Y son 5 minutitos y vuelve a arrancar todo. Así que lo que les digo es, si vuelve a pasar, recién les mandé un mensaje por miel, pero desde el celu. Si vuelve a pasar, aguantamos hasta que yo vuelva. Respecto a lo que estaban hablando, vuelvo a lo mismo. Es todos o nadie, porque si no, no funciona. Aunque a mí mi miedo es que después de sábado a la tarde termine no teniendo clases, pero bueno, eso lo vemos. ¿Está? Por ahora vamos bien con el cronograma, así que vamos a meterle hoy con todo y vamos bien, con lo cual la clase de sábado a la tarde estaría sobrando y entonces no habría problema. ¿Estamos? Olvídense, pero es todos o nadie, vuelvo a insistir. No hay plan B, no es una parte, sí, no la grabo, no, todos o nadie, si no, no es justo. Bueno, listo. Profe, Sí, listo, dejemos el tema por ahora. ¿Qué yo pasó? falté la semana pasada, no estuve en la clase. No sé de qué estarían hablando con respecto al miércoles. No fue de la semana pasada, es algo que hablamos hoy, no hablamos la semana pasada. Hablé de que Ah, el sábado a la tarde yo no estoy. perdón, Y- recién me incorporo. Listo, por eso, no es una cuestión de hoy, no de la semana pasada. Pero ya está, tema por ahora cerrado. Vámonos para adelante. Bueno, vamos porque así estuvo ayer mi internet y así va a estar hoy, estos sobresaltos. Por eso quería arrancar temprano, para que toda esta conexión es desconexión. Pero vuelvo a lo mismo. Si yo me quedo frisado, ustedes se quedan ahí y esperan hasta que yo vuelva a aparecer. Va a ser así la mañana y la tarde. Bueno, vamos con genética. Entonces, tiene que ver con cosas, en principio, que ya vimos, porque tiene que ver con la genética, estudia la forma en que se heredan los caracteres. Y de esto ya vimos algunas cosas en nuestro camino hasta acá. Ya sabemos que la información para esos caracteres está en los genes, por eso se llama genética, ¿no? Que eran los genes, estas porciones de ADN que tenían la información para determinar cierto rasgo, que puede ser desde una proteína, la forma de una extremidad, bueno, lo que sea. Entonces, y por otro lado ya vimos que
cuándo heredamos eso, algo que Mendel, bueno, algo que antes no se sabía bien, ni cómo ni cuándo, pero digamos, en su momento, pero ahora sí, digo, esa información sabemos que está en el ADN sabemos que están los genes, sabemos qué es un gen, que es una porción de ese ADN, que tiene información para, y sabemos algo más, porque lo vimos recién, en meiosis, que para formar un nuevo individuo, todos aportamos una célula, pero no es una célula completa, aportamos una célula con una célula haploide, con solo un juego de cromosomas, y que esa célula que llamamos célula sexual, que es la que se usa para generar un nuevo individuo, la formamos durante la meiosis. O sea que la meiosis es el proceso en donde mezclamos ADN de nuestras dos familias que nos dieron origen y entregamos 23, en nuestro caso, 23 cromosomas, un juego nada más de 23 cromosomas, para que al fusionarse con la célula que viene de la otra línea, en este caso sería de un óvulo, se forma la primera célula, que es el cigoto, que da origen a estos aparatos extraños que somos nosotros. ¿Tá? Entonces hay cosas que ya vimos, no partimos de cero. Pero lo que no se sabía bien es cómo, digamos, en ese momento no se sabía ni siquiera todo esto, porque imagínense que Mendel, que es de allá, de unos siglos atrás, no conocía el ADN, y la estructura del ADN se conoció en 1953, o sea, faltaba mucho tiempo. O sea que hay cuestiones que Mendel elucubró, por ejemplo, u otros, ¿no?, que empezaron a hablar de genética y de cómo se heredaban las cosas, que lo hicieron sin aún contar con toda la información necesaria para haberlo resuelto. Y sin embargo lo resolvieron bastante bien. Así que es muy meritorio. Pero la pregunta es esta, digamos, si lo quieren ver así. ¿Qué es lo que vamos a intentar? Porque ustedes miran, bueno, pues ya lo vimos, ya sabemos que yo mando una molécula de cada uno de las moléculas de ADN, que se va a encontrar con la molécula que pone la línea y la otra línea, y que esas dos moléculas van a formar, digamos, los 23 moléculas de un lado se juntan con las 23 del otro, y se forma el nuevo individuo. Sí, parece fácil, pero no es fácil. Porque la pregunta que en realidad se quería resolver en la genética es, bueno, listo. Yo mandé a mis hijos el gen para ojos negros. Y mi esposa mandó a mis hijos el gen para ojos marrones, supónganse. Bueno, ¿por qué mis hijos terminaron teniendo ojos negros y no ojos marrones? ¿Está? Entonces, esa era la pregunta. Listo, todos mandamos una copia de cada gen. Y cada individuo nuevo se encuentra con las dos copias de un mismo gen. La pregunta es ¿por qué se expresa uno y no se expresa el otro? Eso es lo que se quería contestar. Y si hay alguna regla o ley que explique cómo pasa esto. ¿Sí? Esa es la pregunta que está atrás de la genética. ¿Cómo se hereda el rasgo? O sea, ya sabemos cómo se heredan los genes. Pero la pregunta es cómo se hereda el rasgo. O sea, yo ya sé cómo heredo los genes. Heredo uno, me manda a mi papá en el espermatozoide y el otro me manda a mi mamá en el óvulo. Y entonces el cigota que se forma tiene el gen supónganse, el gen del color de pelo de mi mamá y el de mi papá. La pregunta es ¿por qué termino teniendo el color que tengo? ¿Cómo fue que se expresó uno y no el otro? ¿Se entiende la duda? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Sí. Porque hay cosas que ya sabemos. Entonces, para que ustedes no me digan, bueno, pero ya sé, vamos a hablar de que yo mando la mezcla de genes al óvulo o el espermatozoide y listo. Ya sabemos cómo llegan los genes al nuevo individuo. Eso lo sabemos. Lo que queremos ver ahora, y lo que vamos a ver ahora es cómo pasa, que en realidad no vamos a ver el mecanismo fino, que es muy difícil, pero cómo termina siendo de un color o del otro, por qué cosas, por qué rasgos. Y el primero que estableció esto fue un tal Mendel, que seguramente alguna vez han escuchado, que era un sacerdote allá en el este de Europa, ¿cómo es? y dedicaba sus tiempos a hacer ciencia, porque le gustaba hacer la ciencia, y empezó a trabajar con unas plantas que se llaman alberjillas, haciendo combinaciones, especialmente con las flores y demás, para intentar descifrar cómo
se heredaban las cosas en este sentido. Bueno, si mezclo flores amarillas con verde, ¿por qué sale amarilla? ¿Por qué verde? ¿Por qué cierta cantidad de amarillo y por qué cierta cantidad de verde? Bueno, todo eso Mendel lo trabajó. Mendel murió y nadie supo lo que había hecho. Ni siquiera él supo si lo que había hecho servía para algo, digamos. Murió en el anonimato, en un convento allá en el este de Europa, y su trabajo fue totalmente desconocido. Pero allá a principios de 1900, unos botánicos, por obra y gracia de la casualidad, descubren sus cuadernos y empiezan a entender lo que hizo y se dan cuenta que lo que había hecho era muy grosso. Y de ahí conocemos a Mendel y sus famosas leyes de Mendel, de la herencia, de cómo se heredan los caracteres, pero él murió sin saber nada, sin ninguna certeza de lo que había hecho. Muchas veces pasa eso, ¿no? Pero bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, recordemos, cada carácter tiene un gen. Un gen es una porción de ADN que tiene la información para expresar ese gen. ¿Va? Hasta ahí estamos y todos sabíamos esto. Sabemos que tenemos, sigo diciendo cosas que sabemos que tenemos. Que tenemos cromosomas homólogos, ¿no? Que esos cromosomas homólogos, como dijimos, eran homólogos porque tienen los mismos genes, o sea, tienen la información para los mismos genes. Entonces son homólogos, pero la información puede ser distinta. Sabemos que están las cromátides hermanas, que son iguales entre sí, pero la clave de los cromosomas homólogos era que tienen información para los mismos genes. ¿Pero puede ser la misma información? No, ya sabemos que no. Recién hablamos, ¿no? Por ejemplo, para el color de una flor en una planta, quizás puede haber un gen para el color que dé color amarillo y un gen que dé color verde. Mendel, vamos a arrancar por... Esto no lo aclaré, así que lo voy a aclarar ahora. Nosotros vamos a ver dos tipos de genéticas. Genéticas mendelianas y genéticas no mendelianas. ¿Ah? Por ahora vamos a empezar con la mendeliana. Todos los rasgos, que es una genética mendeliana, es una genética donde todos los rasgos se heredan de acuerdo a lo que Mendel dijo. Y después vamos a ver, probablemente al final de ahora o a la tarde, genéticas no mendelianas. ¿Qué son genéticas no mendelianas? Genética donde las cosas no se heredan como Mendel dice, donde hay distintas variantes de lo que Mendel dijo. ¿Eso invalida lo de Mendel? No, amplía lo de Mendel. Hay cosas que se heredan como Mendel lo dice y hay cosas que no se heredan como Mendel lo dice. Pero bueno, insisto, perdido en un convento allá por 1800, lo que hizo igual fue monstruoso. Bien. Para Mendel, ¿qué es una genética mendeliana? ¿Ah? ¿Qué es una genética mendeliana? Y acá quiero que tomen nota muy bien, porque cuando ustedes le pongan un problema de genética en el examen, y siempre se lo ponen, más allá de alguna pregunta también de genética que pueda aparecer, siempre hay un problema de genética. Lo primero que deben resolver ustedes es si lo que tienen enfrente es una genética mendeliana o no mendeliana. Para eso tengo que tener claro cuándo algo es una genética. ¿No? Entonces, ¿cuándo un rasgo se hereda de acuerdo a como Mendel dice? Para Mendel había en juego siempre la herencia de un rasgo, dos factores que intervenían. Él los llamó factores. Nosotros hoy sabemos que son dos genes, pero él no tenía idea. Recuerda, no sabía que existía el ADN, no sabía dónde estaba la información, no sabía en qué forma, dónde y cuándo. Y sin embargo él logró ver lo que después se supo que era así. Él hablaba que había dos factores que intervenían para determinar un rasgo. Hoy sabemos que esos dos factores son los dos genes que tenemos, el paterno y el materno. Esos son los dos factores de Mendel. Y lo que él decía, que para cada rasgo, además de dos factores, o sea, dos genes, ese gen siempre presentaba dos variantes, dos formas de expresarse, a las cuales llamó alelos. Entonces, para cualquier gen, supónganse el color de la flor, que él usó mucho, él decía que había dos factores, dos genes, listo, sí, el paterno y el materno, ya lo sabemos.
Y él decía que cada uno de esos factores tenía dos posibilidades, dos variantes distintas. Se llamó alelos. En este caso el alelo amarillo y el alelo verde. Según él, entonces una genética mendeliana es una genética donde tenemos dos genes para cada rasgo y esos genes tienen la posibilidad de tener dos alelos distintos. Alguno de los dos alelos distintos que existen. ¿Sí? Entonces, esto es la genética mendeliana. Tenemos dos cromosomas por cada par. Entonces tengo dos genes, supóngase color de ojos acá, el gen de un cromosoma, el gen del otro, y a su vez cada uno de estos genes puede tener las formas alternativas del mismo gen. Hago una pregunta a ver si venimos uniendo unidades de atrás para acá. Que un gen tenga dos formas distintas o dos alternativas distintas, ¿qué significa? ¿Que tiene dos qué? ¿Dos secuencias distintas de qué? A ver si están despiertos. Secuencia de ADN. Dos secuencias de ADN distintos, dos secuencias de nucleótido distintos. Para Mendel no sabía esto, porque no sabía del ADN ni su estructura. Pero si queremos traducirlo al lenguaje moderno, según Mendel, cada uno de estos genes, puede tener dos secuencias de ADN distintas. Son alelos. Cada secuencia de esas son alelos. Pero una genética mendeliana implica dos genes, dos alelos. ¿Sí? Cualquier variante de esto se transforma en una genética no mendeliana. La otra cuestión, ¿no?, que él resolvió es que, según él, estos dos alelos posibles, uno es dominante y el otro es recesivo. O sea, hay uno que llamó dominante, y lo llamó dominante porque siempre que aparece o está en la composición genética de alguien, se expresa ese alelo. Supónganse, amarillo y verde, las flores. Si el amarillo es dominante, cada vez que aparezca que alguno de estos dos posea el alelo amarillo, alguno de los dos, va a aparecer flor amarilla. Y el verde siempre va a ser tapado por el amarillo. Al que siempre se expresa lo llamó alelo dominante, al otro lo llamó alelo recesivo. Repasemos un poco. Dale. ¿El primero siempre es el dominante? No, el primero no, yo lo nombré primero, pero siempre hay un dominante, no hay primero ni segundo. Hay un dominante y un recesivo, según Mendel. Entonces, y acá vienen dos conceptos muy importantes que tenemos que tener. El conjunto de genes de un individuo lo llamamos genotipo, su composición genética lo llamamos genotipo. Pero la expresión de los rasgos, de esos genes, lo llamamos fenotipo. ¿Está? Ahora vamos a aclarar un poco eso, por si no, con un ejemplo para que no quede tan confuso. Fíjense, espérenme un cachito. Estoy buscando música. Bien, fíjense, vamos a repasar. En cada gen tenemos la posibilidad de dos alelos. Y Mendel a los dos alelos los llamó a uno con mayúscula, al otro con minúscula. Al dominante lo llamó con mayúscula, al recesivo lo llamó con minúscula. Dominante y dominado, digamos, ¿no? Y obviamente, según nos damos cuenta, tenemos tres posibilidades. Tenemos acá los dos cromosomas, ¿no?, que recibimos, uno de papá y uno de mamá. Que los dos cromosomas tengan dominante, el A mayúscula. A eso él lo llamó homocigota dominante, va a ser homocigota A mayúscula. Puede ser que recibamos uno mayúscula, uno minúsculo, un dominante y un recesivo. A eso lo llamó heterocigota. Y puede ser que recibamos dos recesivos, dos minúsculas. Lo llamó homocigota recesivo. Fíjense, dos alelos iguales, ambos dominantes, el genotipo, o sea, la composición genética,
la decimos que es homocigota dominante y ponemos 2A mayúscula. Ahora, como dije, el fenotipo es la expresión de esos genes. Como está el dominante, encima está en los dos, obviamente la semilla, dice acá, va a ser de color amarillo. Ninguna duda, porque los dos son amarillo que era dominante. Puede tener dos alelos diferentes, lo llamamos el genotipo, es heterocigota. Y el fenotipo es también semilla amarilla. ¿Por qué? Porque, como dije hoy, ¿por qué el amarillo es dominante? Porque cada vez que está, aunque esté en uno solo de los dos, siempre es el que se expresa y tapa al otro. ¿Está? Entonces acá tiene un gen verde, un alelo verde, pero no se va a expresar porque está el alelo amarillo. La semilla va a ser amarilla. Y finalmente, dos alelos iguales, pero ambos del recesivo, el genotipo va a ser homocigota recesivo, pero la semilla, el fenotipo de la semilla va a ser verde. ¿Ah? Entonces, este es el esquema general de Mendel. Tengo dos genes, dos alelos posibles. ¿En qué forma se combinan esos alelos? En cuanto a genotipo, puedo tener homocigota dominante, heterocigota u homocigota recesivo. Y en cuanto al fenotipo, voy a tener dos posibilidades. Fíjense, genotipos hay tres posibilidades. Fenotipos hay dos, porque hay dos alelos. Entonces hay dos posibilidades nada más. La semilla amarilla, en el caso del homocigota dominante y el heterocigota, y la semilla verde, en el caso del homocigota recesivo. Este es el esquema de Mendel. Para Mendel recibimos dos genes, esos genes pueden tener la combinación de dos alelos, y podemos recibir alguna de estas tres combinaciones genéticas, podemos tener alguno de estos tres genotipos, y vamos a expresar alguno de estos dos fenotipos. Entonces, Mendel, hay dos genes, dos alelos posibles, tres genotipos posibles, dos fenotipos posibles. ¿Cómo estamos hasta acá? Dudas, cuestiones. Vamos de poquito. El fenotipo Bien. es la característica que le da, el No. fenotipo es la característica externa que le da el cambio. Exacto. El fenotipo es la expresión del gen. La expresión la traducimos como la característica visual. Ahí va. Lo que podemos ver, ¿no? Porque hay rasgos que no lo vemos, la secuencia de una, por lo menos no visualmente, digo, la secuencia de una insulina no la vemos. Pero, por ejemplo, la secuencia de la insulina de aminoácidos es el fenotipo de ese gen. Pero en este caso, en rasgos más que son visibles, que nos ayudan a ver esto de mejor manera, el fenotipo es la expresión visual, la expresión que vemos de ese alelo. Ahí va. ¿No? En este caso el color amarillo o el color verde. ¿Ah? Sí, sí. Suponete el color de ojos marrones, el color de ojos verdes, bueno, pero ahí va a ver si hay más de un color. Bueno, listo. Por eso vamos a ver. El pelo liso o el pelo ondulado. Ya, ¿sí? Lo que vamos a ver que no siempre, y esto ya se puede empezar a dar cuenta, en no todos los rasgos hay solamente dos fenotipos posibles. ¿Cuántos colores de ojos podemos tener? 4. Por lo menos. Inclusive hay gente con un ojo de 2. cada color. Sí. ¿Ah? Entonces, ¿pero eso invalida lo de Mendel? No, porque hay cosas que se comportan como Mendel decía. De hecho, Mendel descartó lo que no se comportaba como él decía, porque obviamente con las herramientas conceptuales y metodológicas que él tenía en ese momento, era difícil que pudiera tratar con otras cosas, que no eran tan fáciles de entender. Bueno, Profe. ¿se entendió hasta acá? Dale. Sí, se entendió, pero quería hacerte una pregunta con respecto ahí al gráfico donde muestra el homocigoto, el heterocigoto, el homocigoto A. ¿Serían lo que es el gráfico, que parecería un cromosoma pero separado, serían dos cromátidas hermanas? ¿O sería uno de...? ¿Quién se anima a contestar? ¿Son cromátidas hermanas? ¿Son los dos cromosomas que yo tengo? ¿Son cromátidas hermanas? No, son homólogas, son 50 y 50. Son homólogas, o sea, son las que yo tengo, son los homólogos. Lo que pasa es que no están duplicados. No son hermanas, porque yo no recibo dos cromátidas hermanas. Recibo un cromosoma de mi papá y uno de mi mamá. Lo que Claro, eso son es uno homólogos. uno del padre y uno de la madre. De hecho,
Si fueran cromátides hermanas no podrías tener esta posibilidad de tener dos alelos distintos, porque las cromátides hermanas son iguales. Acá es donde ven lo que yo les explicaba. Estos son cromosomas homólogos. Tienen el alelo para el mismo gen, pero no el mismo alelo. Porque son homólogos, que significa que tienen la información para los mismos genes, pero no necesariamente la misma. En este caso sí, en este caso también, pero fíjense que hay un caso en donde no. Pero esto, lo que yo recibo, son cromosomas homólogos. Uno me lo da mi papá y uno de mi mamá, pero no son cromátides hermanas. Bien, más dudas, más cuestiones. Tiene que quedar claro todo esto antes de empezar a mezclar todo esto. ¿Estamos? Esto siempre es hablando, como viene acá, de la primera, del primer entrecruzamiento que tiene, ¿no? De la primera... Yo no hablé de eso todavía. Solo hablé de resultados posibles, pero no hablé de entrecruzamiento, no hablé de la primera, no hablé de nada. Ahí va. Te estás adelantando. Va. Saben que voy pasito a pasito. Sí, sí. Por ahora solo dije, en función de lo que Mendel nos dice, esto es lo que podemos recibir. Todavía no dije cómo. Ahí va. Podemos recibir dos homólogos que tienen los mismos alelos, dos homólogos que tienen alelos diferentes, dos homólogos con los mismos alelos dominantes, dos homólogos con alelos distintos y dos homólogos con alelos iguales pero recesivos. Eso es lo que dije hasta ahora. Y que esto me da tres posibilidades genéticas: homocigota dominante, heterocigota, homocigota recesivo, y dos posibilidades fenotípicas, amarillo-verde. Por ahora no crucé a nadie con nadie, no me crucé con nadie. Solo estoy diciendo qué es lo que puedo recibir, qué es lo que puedo heredar, qué es lo que Mendel quería recibir. Lo que vamos a ver es qué dice él, cómo se llega a esto, ¿no? Cómo se reparte. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, ¿alguna duda más? ¿No? Bueno, espérenme 2 minutitos. Voy a rehacer el mate, le cambio la yerba y estoy con ustedes. Bueno. Acá estoy listo, armado hasta los dientes. Bueno, ¿seguimos? ¿Seguimos? Seguimos. Recordemos que nosotros tenemos esta doble carga genética, o sea, tenemos dos genes. Estos homólogos que recibimos, que dijimos en alguna de esta combinación, a lo que ya hablamos, de la anafase 1 de la meiosis 1, mandamos un homólogo para cada lado. O sea que yo tengo dos genes, por lo tanto, y lo que hago es mandar a mis células sexuales uno de los dos. O sea, a cada célula sexual que formo le mando un gen mío nada más. ¿No? Obviamente. Si yo soy homocigota dominante,
le voy a mandar solo el alelo dominante. Si soy heterocigota, le voy a mandar o el alelo dominante o el alelo recesivo cuando se pare la meiosis. Y si soy homocigota recesivo, obviamente solo le voy a mandar el alelo recesivo. ¿Esto dónde va a pasar? En la meiosis 1. Ahí es cuando el espermatozoide o el óvulo recibe solamente uno de los dos alelos que yo tengo. Insisto, si tengo los dos iguales, no tengo variante. Voy a mandar siempre, voy a mandar A mayúscula para cada lado acá, supónganse. Si soy heterocigota, voy a mandar A mayúscula para un lado, A minúscula para el otro. Y si soy homocigota recesivo, mandaré A minúscula para los dos lados. ¿Se entiende esta idea? A las gametas mando un alelo. No. ¿Ah? A la gameta que voy a formar, al óvulo espermatozoide, como va una sola molécula de cromosoma, una sola molécula del par, no voy a mandar los dos alelos, voy a mandar uno solo, uno para acá, uno para el lado, porque divido los cromosomas homólogos. La célula sexual que formé va a recibir uno de mis dos alelos. Insisto, si los dos alelos son iguales, bueno, voy a mandar, no tengo más que alelos dominantes para mandar. Si soy heterocigota, voy a mandar o la A mayúscula o la A minúscula. Uno para cada lado. Y si soy homocigota recesivo, voy a mandar alelos recesivos para cada lado. Es esto, a ver si con esto queda más claro a quien estaba ahí con dudas. Yo tengo mis células. Supóngase que soy heterocigota. Digo, vamos a verlo con heterocigota porque en homocigosis es fácil, no tengo otra cosa para mandar. Cuando yo formo gametas en la meiosis 1, ¿se acuerdan? Que paso de diploide a haploide, voy a mandar un gen para cada lado. Y hablando en términos mendelianos, un alelo para cada lado. Y las gametas reciben uno solo de los dos alelos que yo tengo. Si acá tuviera A mayúscula en los dos, voy a mandar la misma. Si tuviera A minúscula, la misma para ambos lados. ¿Se entiende o no se entiende? Especialmente quien tenía ahí unas dudas. Sí, gracias. ¿Ah? Esto es clave. Esta figura es clave para hacer ejercicios después. Les doy 30 segundos si quieren, cópiensela en el cuaderno, en lo que tengan a mano, en un papelito, en una servilleta como el contrato de Messi, donde quieran. Pero esto es clave. Así formamos las gametas después para hacer ejercicios de genética. Si a Messi le fue tan bien con una servilleta, ustedes quizá pueden probar. Profe. Sí. Si tengo entonces uno homocigota dominante, 2 A mayúsculas, reparto. Sí, claro. Okay. Si tenés homocigota, acá tenés 2 A mayúsculas, no tenés otra cosa que mandar abajo que A mayúscula. Si tenés 2 A minúsculas, no tenés otra cosa que mandar que A minúscula. ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Alguien con dudas en este salón? ¿O avanzamos? Avance, profe. Avance nomás. Siempre para frente. Bueno, vamos a ver. Déjenme que quería ver si encontraba una imagen rápida que les ayude. Esto de no tener pizarrón, yo todavía no me termino de acostumbrar a que a veces usaba el pizarrón para complementar algunas cosas y ahora no lo tengo. Pero déjenme pensar. Sé que hay pizarras para usar, pero no es lo mismo que el pizarrón. Bueno, sigamos. Listo. Entonces, ¿qué puede pasar? Veamos algunos ejemplos. ¿Tá? Vamos a empezar a cruzar gente. Esto es, vamos a empezar a formar gametas para ver cómo funciona esto. Esto que está acá, estos 4 casilleros, si alguna vez lo vieron, y si no lo vieron, se los presento, se llama tablero de Punnett. ¿Sí? Tablero de Punnett. Y sirve para cruzar 2 individuos y ver qué se obtiene de esto. O sea, para resolver
herencia genética, que es lo que queremos hacer. Y esto es lo que inventó Don Mendel. Fíjense, acá vamos a repasar un poco lo que hablábamos recién, a ver si queda más claro. Este es un individuo que tiene una constitución. ¿Qué constitución genética tiene? ¿Qué genotipo? Heterocigoto. Heterocigota. Bien. El heterocigota, fíjense, puede dar dos tipos de gameta. Puede dar miles de gametas, pero acá decimos qué dos tipos puede dar. Me puede dar la A mayúscula y la A minúscula. No puede dar otros tipos. ¿Va? Fíjense, ¿qué genotipo es este? Homocigoto dominante. Homocigota dominante. Tiene los dos alelos dominantes. Me puede dar solo gametas dominantes. Pongo las dos dominantes. Y este era el homocigota recesivo. ¿Sí? Me puede dar solo gametas recesivas. ¿Ah? Entonces, lo primer paso clave para hacer problemas de genética y resolver problemas es que ustedes formen bien las gametas en el tablero de Punnett. Por lo tanto, pongo el genotipo de alguno de los progenitores, padre o madre, y después las dos gametas posibles. Siempre son dos gametas posibles, solo dos. ¿Está? Solo dos. Entonces, y acá lo mismo, ¿ves? Pongo el genotipo y dos. Genotipo y los dos. Gametas posibles. ¿Se entiende o no se entiende? Vamos ahí, pero plaquita a plaquita. Sí, se entiende, profe. Bien. Sí, se entiende. ¿Cómo Sí, cruzo sí. ahora? Tengo acá, supongo que se dice padre, acá la madre. El padre me da estas dos gametas. La madre me da estas dos gametas posibles. Gametas posibles, vuelvo a insistir, no es que me da dos gametas, damos un montón de gametas, formamos, pero acá solo voy a poner los dos gametas posibles en cuanto a cuestión de combinación de alelos, ¿no? Entonces, este solo me puede dar recesivos y este me da dominante y recesivo. Lo que queda es completar estos cuadraditos. ¿Cómo se completan estos cuadraditos? Empiezo a poner una gameta de cada uno. Voy al primero, pongo la gameta de la madre y la gameta del padre. Y acá me prestan atención, porque si no me prestan atención, después se hacen un matete y todo se complica. No importa quién está acá, no importa quién está acá. La mayúscula se pone primero, la minúscula se pone después. Y siempre hacen eso. ¿Es porque la mayúscula es dominante? No, sí. Digamos, queda más lindo estéticamente. ¿Podría ser al revés? Sí. Lo importante es que ustedes le pongan siempre de la misma manera. Porque si ustedes ponen la mayúscula primero acá y la minúscula acá, y en otro lado lo ponen al revés, pueden llegar a pensar a la vista que son genotipos distintos, y en realidad es el mismo, porque esto es como escribimos nuestra composición genética. El orden a los genes le da lo mismo. Pero para ser ordenados y no hacernos lío, siempre se escribe primero la dominante y después el recesivo. Para escribirlo siempre igual y para no creer que si están al revés uno del otro son cosas distintas. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Profe. Entonces completo. Acá pongo la mayúscula, acá viene la minúscula. Acá que bajo una minúscula, acá que va una mayúscula. Acá que va una minúscula y acá abajo la mayúscula y finalmente las dos minúsculas. Y así completé las 4 opciones que me da Punnett, en este caso, cuando tengo un cruzamiento para un gen con 2 alelos, obtengo 4 combinaciones posibles. Entonces, fíjense, ¿qué genotipo obtuve? Bueno, la pregunta que van a hacer es, bueno, ¿y qué genotipo se obtuvo? ¿Alguien se anima a decirme? 2 heterocigotos ¿Qué y homocigoto? Recesivo. 2 heterocigotas y 2 homocigotas recesivos. Pero está casi bien, porque no se habla de 2 y 2, porque puede ser, como dije, que no es que formamos 2 gametas nada más. Entonces, ¿cómo hago Es para un solucionar eso? 50%. Se habla, exacto, hablamos en porcentaje. Según Mendel, el porcentaje posible de herencia de estos caracteres es 50, si cruzo estos dos padres,
hay un porcentaje que el 50% van a ser heterocigotas y el 50% homocigotas dominantes. Es recesivo. ¿Está? En este caso, no tengo bien claro acá el fenotipo, pero supónganse que estos van a ser rosa y estos van a ser fucsia. 50% rosa, 50% fucsia. Hacemos este cruzamiento acá, fíjense, entre dominantes y recesivos. Y fíjense, ¿qué obtengo? ¿Qué genotipo obtengo? 100%. 100% heterocigoto. 100% Heterocigota. Todos igualitos, todos heterocigotos. Y todos serán rosa, de lo que sea, porque no sabemos ni qué rasgo es nada, ¿no? Pero bueno, primera cuestión. Antes de, más allá de hablar de alelo, genotipo, dominante, recesivo, ¿se entiende cómo llenar estos cuadraditos? Porque aquí hay una cuestión metodológica también que aprender. Y si ustedes no saben armarse esto, pueden pifiarle los problemas. Similar a una distributiva sería, ¿no? ¿Cómo? Similar a una distributiva. Similar, sí. Similar, exacto. ¿Ah? Pero esto tiene que quedar claro cómo es que funciona. Bien. Si queda claro, si no hay dudas de todo lo que dije durante esta mañana, avanzo a leyes de Mendel. Si no, escucho preguntas, ofertas, requerimientos, inquietudes y demás yernas. ¿Qué dice? Avance, profe. Avance. Avance, no. Avanzo nomás. Estaba pensando en voz alta. Tejidos es una clase muy cortita. También dejo esta inquietud, a ver qué les parece. Tejidos es una clase muy cortita. Y bastante sencilla. Lo que yo puedo hacer con tejidos, esto sí lo podemos hacer, es que yo grabe la clase. Yo puedo grabar, porque puedo grabarla con el Power. De hecho, me pasa en otra materia, en medicina, que a veces si ese día justo no podemos dar clase, dejamos el Power grabado. Puedo grabar el Power, dejárselos subido a Teams como archivo, y el sábado cuando nos vemos tempranito, si hay alguna duda me la preguntan. O me mandan mensaje en la semana. Yo me comprometo a ver los mails en la semana. ¿Les parece? Eso nos haría ganar un poco de tiempo. Sí, profe. Dale, perfecto. Por mí no hay problema. Bárbaro. Yo me encargo de eso. Igual cuando la esté subida les mando el aviso y todo. Es una clase cortita, una clase breve. Así que bueno, listo. Estoy pensando ahora mientras... En caliente, sí, mientras vamos en marcha. Bueno, vamos a ver. Ahora sí, si nos queda todo claro lo que dije hasta ahora de genética, vamos a ver las famosas leyes de Mendel. Que no es nada complejo, es aplicar un poquito esto que vimos en entender las regularidades que él decía que ocurrían cuando se heredaban las cosas. Vuelvo a recordar lo mismo, tenemos toda una genética que funciona tal cual Mendel lo dice, llamamos genéticas mendelianas, cumplen las leyes de Mendel. Y tenemos toda una genética que no cumple las leyes de Mendel. ¿Está? Llamamos genéticas no mendelianas. Hay tres tipos que vamos a ver. La dominancia incompleta o codominancia, los alelos múltiples y la herencia ligada al sexo. Eso lo vamos seguramente a ver. Quizás veamos algo ahora a la mañana y si no ya después lo vamos a ver por la tarde. Espérenme 2 segunditos. Aquí estoy de nuevo. Bien, vamos a ver ahora las leyes de Mendel, en principio, y después vamos a ver, como dije, probablemente quizás veamos los dos primeros que son bastante sencillos y dejemos para la tarde el tema de herencia ligada al sexo, que es un poquito más complejo. Bien,
¿Qué dice Mendel? Primera ley. Él la llama ley de la uniformidad. En parte vamos a ver que recién la vimos, pero no la llamé de esta manera. Mendel hablaba de razas puras. ¿A qué le llamaba Mendel razas puras? Cuando él hablaba de razas puras, a los homocigotas. ¿Ah? A los homocigotas dominantes, homocigotas recesivos, los llamó razas puras. ¿Por qué los llamaba razas puras? Porque según él, esos individuos solo daban alelos de un solo tipo. Y esto lo sabemos, si vuelvo para atrás, esto sería una raza pura, ¿no? Una homocigota dominante solo me da alelos dominantes, y esta es una raza también pura, pero recesiva, solo me da alelos recesivos. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, perfecto. Entonces, Mendel hizo algo. Tomó una raza pura dominante, para nosotros homocigota dominante, y una raza pura recesiva, homocigotas recesivos. Y los cruzó en algo que llamó el primer cruzamiento o filiación 1. Cuando vean F1, no es la Fórmula 1, no va a aparecer Lewis Hamilton ni Sebastian Vettel a hacer nada. F1 significa filial 1, filiación 1, primer cruzamiento. Entonces él partía de cruzar razas puras, la dominante y la recesiva, y obtener la primer generación, la primer filiación. Y según él, la primera ley decía que la primer generación, después de cruzar dos razas puras, son todos los individuos iguales. Por eso la llama ley de uniformidad. El resultado es 100% uniforme, el mismo tipo. Y para él eran 100% dominantes en fenotipo y 100% heterocigotas. ¿Recuerdan esto? Yo me voy a ahorrar. Ay, estoy yendo para el otro lado. ¿Se acuerdan acá que cruzábamos? Ah, no lo tengo. Sí, acá. Homocigota dominante con homocigota recesivo. Y fíjense, ¿qué obtuve? 100% heterocigotas. Y obviamente, si son heterocigotas, se expresa el carácter dominante, van a ser todos del alelo dominante. Entonces, ley de uniformidad, primera ley de Mendel. Si cruzo dos razas puras, o sea, homocigotas, dominante y recesivo, para un determinado carácter, en este caso el color de la semilla, amarillo o verde, todos los descendientes de la primera generación van a ser iguales entre sí. Van a ser heterocigotas, en su genotipo, 100% heterocigotas, y 100% fenotipo dominante. ¿Se entiende? Hasta acá no es nada complejo, si me fueron entendiendo. Sí, profe. En la mañana. Primera ley de Mendel. Si cruzo dos razas puras, obtengo todo igual. Entonces por eso lo llamó 100%, lo llamó ley de uniformidad. Obtengo todo igual en cuanto al genotipo, 100% heterocigota, todo igual en cuanto al fenotipo, 100% fenotipo dominante. ¿Estamos? Vamos a cruzar, ahora lo que hizo Mendel fue cruzar los individuos de la generación 1, o sea, cruzar heterocigotas entre sí y ver qué obtuvo. Fíjense, cruzó heterocigotas, ¿no? Contra heterocigota. Obtiene alelos dominante y recesivo contra alelo dominante y recesivo. ¿Y qué obtiene? Este es un heterocigota dominante, homocigota dominante, perdón. Este es una heterocigota, porque tiene A y A minúscula. Este tiene A mayúscula, A minúscula, también es heterocigota. Y este es homocigota recesivo. En la segunda generación aparece el segundo fenotipo, que no teníamos en la ley de uniformidad, ¿no? Tengo 1 de 4, 25% homocigota dominante, 50% estos dos heterocigotas y 25% homocigota recesivo. Y en cuanto al fenotipo tengo 3 dominantes y 1 recesivo. 3 amarillos, 1 verde. Él llamó a esto la ley de la relación de 3-1. Para la filial 2. A ver si lo tengo en otro. No. ¿Se entiende? Esto es primera ley.
Primera ley de uniformidad. La primer filial de dos razas puras son todos heterocigotas con el alelo dominante. El cruzamiento de la filial 1 obtengo una filial 2 donde tengo 3-1 en fenotipos y tengo 25% homocigota dominante, 25% homocigota recesivo y 50% heterocigota. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entiende, profe. Bien. Perfecto. ¿Está? Esto es lo que es la primera ley. Ya hablamos de esto. No sé por qué tengo esto acá atrás, ya ni me acuerdo. Variantes dominantes, variantes recesivas, alelos. Igual viene bien. Voy tirando temas y ustedes úsenlo para decir si sé lo que es, sé lo que es, o me dicen, para Martín, que esto no me acuerdo qué era. ¿Sí? Homocigota, heterocigota, alelos iguales, diferentes, todo esto que fuimos hablando, ¿no? Conceptos básicos, como hablamos de los cromosomas homólogos y las tres posibles combinaciones, homocigota, heterocigota, dominante o recesivo, los homocigotas. Bien. Segunda ley de Mendel, que se parece a la tercera. ¿Tá? Así de difícil. A veces son dos cosas muy sencillas, pero que a veces en cómo está expresado uno termina diciendo, pero no son lo mismo, no está diciendo lo mismo, Mendel. ¿Qué le pasó? ¿Tomó mucho vino de misa? No, vamos a ver qué hay diferencia. Bien, según Mendel, cada individuo llevaba un par de factores para cada característica. Esto lo traducimos hoy. Todos llevamos para cada característica un par de genes. Él los llamó factores porque no tenía ni idea que existían. Hay dos personas en la historia de la biología que hicieron de cosas súper grosas sin saber que existían los genes y aunque lo hubieran necesitado, que eran Mendel y Darwin. Los dos trabajaron 100 años o más antes de que se supiera qué era un gen, de qué estaba hecho y cómo funcionaba. Sin embargo, digamos, pudieron trabajar como si supieran de qué estaban hablando, así que es brillante. Cada individuo lleva un par de factores, traduzco entre paréntesis, cada uno de nosotros llevamos un par de genes, ya lo vimos, para cada característica. Y los miembros del par se separan independientemente, él lo llamó principio de segregación, durante la formación de gametos, de células sexuales. Y esto ya lo vimos. ¿Cuándo se separan esos dos genes? ¿Cuándo se separan? En la meiosis. ¿En qué parte de la meiosis? La anafase. En la segunda, en la meiosis 2. No. ¿Dónde se separan esos dos genes? Que está cada uno en un homólogo distinto. En la primera fase. No sé qué es la primera fase. ¿En qué fase de qué meiosis se separan los dos pares de genes? Uno para cada lado. En la metafase 1. La anafase. La meiosis 1. ¿Pero dónde dentro de la meiosis? Anafase. En la... A ver, les digo esto porque es un error común que todos están teniendo. Si yo les hago una pregunta sobre meiosis y su respuesta es la anafase, está mal, porque no sé si es la 1 o la 2. Cuando yo hablo de cualquier fase... ¿Puede ser que sea la telofase? No. Ahí aclaro, esperen un cachito. Cuando yo tengo que responder algo que tiene que ver con alguna fase de la meiosis, si yo atrás no pongo el 1 o 2, me equivoco. Porque no hay una anafase en la meiosis. Hay una anafase 1 y una anafase 2. Si lo que yo digo que ocurre en alguna de las dos anafases, tengo que decir en cuál de las dos. Si yo digo anafase, estoy diciendo que eso ocurre en la mitosis. Y estoy contestando mal. Entonces, vuelvo a recapitular. ¿En dónde se separaban los cromosomas homólogos en la meiosis? Anafase 1. Ahí, la anafase 1. Entonces, Mendel dice que todos llevamos un par de genes para cada característica. Y que esos miembros se segregan, se separan independientemente uno del otro en la formación de los gametos. ¿Cuándo sabemos que ocurre eso? Nosotros, en la anafase 1. La ley de segregación, segunda ley de Mendel, explica lo que ocurre en la anafase 1 de la meiosis, que es que cada gen se va para un lado distinto de manera separada. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. Bien. Sí, sí. Vamos a la tercera ley.
Después vemos... Ah, no. Ahora vemos estos cuadros, no desesperen. Esto ya lo vimos. Vamos a la tercera ley. Principio de segregación independiente. Principio de segregación independiente. Lo que dice Mendel es que cuando los gametos se forman, los alelos, ahora me está hablando de los alelos de un rasgo, se segregan independientemente de los alelos de otro rasgo. ¿Está? Según Mendel, supóngase, el gen del color de ojos se separa independientemente del gen del color de pelo. Antes me hablaba de los dos alelos de un mismo gen. Ahora me habla de alelos de diferentes genes. ¿Está? Eso es lo que dice Mendel en esta tercera ley. Donde él dice que no hay... Estas son cosas que después terminaron no cumpliéndose tan así. En la segunda ley, él me dice que los genes van uno para cada lado, separándose durante la anafase 1. Y en la tercera ley, él dice que los genes de un rasgo se separan independientemente de los genes de otro rasgo. En parte, con el entrecruzamiento, sabemos que esto no parece ser tan fácil. Pero bueno, insisto, Mendel lo usaba para aquellos rasgos donde esto se cumplía bien. ¿Cómo demostraba esto Mendel? Haciendo un cruzamiento con dos rasgos a la vez. Fíjense, acá cruza dos rasgos. El que veníamos viendo, la semilla amarilla con la mayúscula o verde con la minúscula, le agrega otro rasgo. La semilla lisa, que es dominante B mayúscula, contra la semilla rugosa, que es recesivo con la B minúscula. Y hace un cruzamiento. No desesperen porque en los ejercicios general que les toman, no se toma esto de 8, de 4 contra 4, se toman 2 contra 2. Digamos, este tipo de tableritos que van a tomar. Y hace un cruzamiento de todo esto, se los voy a simplificar, lo que él se da cuenta que en esto, al analizar el rasgo de color y el rasgo de liso, obtiene también el 3:1 que obtenía cuando analizaba un rasgo solo. ¿Está? Fíjense, hay 4 contra 16, es un 3:1 de verdes, con respecto a amarilla, y hay 4 rugosas respecto a 16 en total, que hay 12 lisas, 4 rugosas, 12 amarillas, 4 verdes. La relación sigue siendo 3:1. Y con esto él demuestra, para Mendel, que todo se segrega de manera independiente en la genética mendeliana. Bien, dudas, cuestiones, los escucho. ¿Me escucho? ¿Me quedé congelado? No me... Creo que ya. Tema del cuadro. Escucho, no sé qué me querían decir. Yo, que no me quedó claro el tema del cuadro que está haciendo con las verdes y las S. Bien. Lo que hace él acá es, en cada progenitor, tiene el progenitor que va acá arriba y el progenitor que va acá abajo. Son los dos iguales, son los dos heterocigotas, pero analiza dos rasgos a la vez. El rasgo que lo pone con A, que es el color de la semilla, y el rasgo que pone con B, que es la textura de la semilla, liso o rugoso. Y al igual que acá, que cruza heterocigota entre sí, también cruza heterocigota. Fíjate que son heterocigota para el A y heterocigota para el B. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, hasta ahí va bien. Pero la diferencia es que en vez de analizarme una sola letra, en vez de ser A mayúscula minúscula, tiene dos letras. A mayúscula minúscula, B mayúscula, B minúscula. Y arma un cuadro de cruzamiento entre esos dos. ¿Sí? Eso es lo que hace. Es más complejo, insisto. Nosotros no lo vemos, no se dan generalmente como ejercicio estos. Pero acá lo pongo como ejemplo porque es el ejemplo que Mendel usó para demostrar que aunque yo cruce individuos y analice con dos rasgos distintos, se seguía cumpliendo el 3:1, que era lo que él había dicho para cada gen
que se daba en la segunda ley. Arma las gametas, pone una A, perdón, que entra gente. La combinación de gametas es más compleja en este caso, pero fíjate, pone una A con la primera B, una A con la segunda B, la A minúscula con la B mayúscula y la A minúscula con la B minúscula. Entonces ahí se le forman las 4 gametas posibles. De este lado son las mismas y empieza a combinar. Lo importante, si lo querés ver con el color, que es lo que salta más a la vista, es que se sigue cumpliendo el 3-1. Hay 12 amarillas y 4 verdes, lo cual es 3-1. ¿Ah? Mendel lo usó para demostrar que no importa, y bueno, y si vamos a la textura, hay 12 lisas y 4 rugosas. Lo que él quería demostrar es que el 3-1 se cumplía en ambos rasgos porque se movían de manera independiente. ¿Se entendió? Gracias. Igual Sí. la combinación esta es en la segunda afiliación, porque en la primera siempre es, en este caso es heterocigota dominante, ¿no? No. Claro. Fíjate, acá tenés la primera filiación. Si yo parto de una raza pura, dominante, o sea, homocigota dominante, Lo perdemos, profe, lo perdemos. No se escucha. En unos minutos vuelve a conectarse. Bueno, igual yo me perdí cuando dijo Fórmula 1. Se tilda otra vez. ¿Se desconectó el profe o me parece a mí? Parece que sí, parece el túnel del tiempo, se va y viene. Le andaba mal el wifi, dijo. Creo que esperemos un rato y después se vuelve a conectar. ¿Alguno entendió algo? Yo no, estoy perdidísimo. Yo sinceramente me dormí. Empezó a hablar, estaba todo bien y me quedé dormido. Chicos, ¿alguien me puede? Yo ingresé tarde a la clase. ¿Alguien me puede explicar qué dijo sobre el... No, conmigo estás muerta, yo me dormí. Es difícil, o sea, después ves el video porque literalmente es complicado de explicar. Imagínate, yo te estoy haciendo las actividades de los átomos, los protones, así que más perdido estoy. No, yo me refería a que dijo sobre cómo va a transcurrir la clase hoy. No sé si a la tarde da o no, no entendí eso.
No, eso está todo bien, dijo. Que el ¿Se lo sábado. escucha, profe? ¿Se lo escucha bajito? Ahí está, de lejos se le escucha. Vamos. A la tarde doy clase. Ustedes me parece que no me dan bola cuando hablo. Paren la oreja. A la tarde hay clase normal. Prepárense porque aparte va a ser contundente, ¿no? Bueno. Heavy. No, es que yo ingresé tarde, profe, por eso pregunto. No pasa nada. Estoy babeando un poco. No, a la tarde tenemos... Si el wifi lo permite. No, son estos cortes, son 5 minutos, vuelvo, no me pasa nada. Hasta ahora lo que no pasó desde ayer a la mañana que estoy así, es que se haya cortado y no haya vuelto por un rato largo. Siempre es esto. Ya le digo, tengo la música al lado en YouTube, una radio, y cuando la veo que se tilda, trae bien esto. Y cuando la radio vuelve, ya sé que puedo volver. Ya tengo el sensor al lado mío. Se están robando los cables. Bueno, pero anda, mientras finque, va todo bien. Bueno. Esto después, por ahí podemos hacer un ejercicio a la tarde para que quede claro esto, pero no quiero que se compliquen con este tablero porque no se han pedido ejercicios de esto. Entonces no quiero que se compliquen. Igual creo que en las actividades hay un ejercicio parecido, pero Bueno, más dale, adelante bien. lo vemos. Yo no vi las actividades, supongo que son nuevas, así que las tengo que ver. Después las voy a mirar. Entonces miré a ver si las podemos hacer a la tarde, ya hoy. Y con esto tendríamos ganado bastante. Bueno, vamos a ver, nos queda un ratito. ¿Se bancan un ratito más? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí. ¿Seguimos? la pantalla. ¿Cómo? Se está compartiendo. No, ahí voy, porque se me descompartió. Le metemos, quedan unos 20 minutos, no quedarán más. Si quieren, le metemos y ya terminamos y los libero hasta después. Pero si no, hacemos 10 minutos de corte, se recomponen y seguimos. Bien. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando Mendel no tiene razón. Insisto, muchas veces Mendel tiene razón. Vamos a ver qué pasa cuando no tiene razón. ¿Está? Hay varias cosas. ¿Está? Una se llama... hay 3 genéticas no mendelianas. Vamos a por lo menos ver 2 ahora y por ahí encarar la tercera, que es la más compleja, y si no a la tarde vemos esta tercera y ya los ejercicios, para agarrarlos con la cabeza un poco más descansada después de tantas. Casi como 2 horitas, ¿no? Conectados. Pero bueno, ¿qué pasa? A veces pasa cosas raras. Supónganse, tenemos 2 líneas puras. A esta la llamamos, esta línea pura roja, tiene 2 R mayúsculas, y a esta línea pura blanca la llaman 2R con R'. Podría ser una R mayúscula, pero acá la llamaron 2R', ¿no? Según la ley de Mendel, cuando yo cruzo estos dos, ¿no? Va a dar, tiene, ¿no? Solo posibilidad de dar gametas R mayúscula y solo posibilidad de dar R minúscula. ¿Ah? R minúscula, perdón, R'. Si recordamos, vamos a Mendel, la primer filiación, me quedo muy atrás, cuando cruzo 2 líneas puras me daba heterocigotas y de un solo fenotipo. ¿Se acuerdan hasta ahí? Sí, sacó. Bien. Bien. Ahora, resulta que, obviamente, hacemos la primera filiación y aparece un problema. La primera filiación era, ¿se acuerdan? Era heterocigota, el 100%. Tenía rojos y blancos. Y la primera filiación son todas rosas. ¿Qué pasó acá? Las 2 son dominantes. ¿Qué es lo que no se cumple de Mendel? Vamos a empezar ahí. ¿Por qué es no mendeliana esta genética? Porque no tendría que salir roja o blanca. heterocigota. No, son heterocigotas, todos. 100% heterocigota. Hay homocigota. Pero en vez no me salieron ni rojo ni rosa. O sea, yo tenía en teoría 2 alelos, rojo y rosa. Y blanco, perdón. Y me salieron rosas. Me aparece un tercer alelo, un tercer fenotipo, perdón.
Yo tenía dos fenotipos, rojo y blanco. Y resulta que las cruzo y me aparece un tercer fenotipo, rosa. Mendel me dijo que yo tenía 2 genes, 2 alelos, 3 genotipos, 2 fenotipos. Y resulta que acá me aparece un tercer fenotipo, rosa. Ya no es mendeliano. ¿Cómo se llama esto? Se llama dominancia incompleta. Fíjense, si cruzo heterocigotas entre sí, voy a obtener 25% homocigota dominante, 25% homocigota recesivo, rojo y blanco, y 50% heterocigota. Los heterocigotas son rosas, tienen otro fenotipo distinto. ¿Está? No es mendeliano, porque Mendel me pedía que hubiera solamente 2 fenotipos posibles. Y acá hay 3. ¿Qué es lo que pasó? Se llama dominancia incompleta o codominancia. Dominan los dos. Ninguno es dominante ni ninguno es recesivo. Por eso no se lo suele anotar con letras mayúsculas o minúsculas para no dar la sensación esto de que hay dominantes y recesivos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Cómo aparece el color rosa? Puede ser que sean cromosomas no homólogos o algo así. No, sí. Cromosomas homólogos tienen los genes para el mismo color de la flor. Es como que Claro, los dos. pero o sea, puede ser que sea que las células o como sea la flor saliera distintas, como si fuera una combinación entre ambas. Exacto, se expresan los dos, dijo una compañera, una combinación entre ambas. Si uno mira el microscopio, esta flor va a haber puntitos blancos y puntitos rojos. Por eso el color rosa, porque se expresan los dos. No hay ni dominante ni recesivo, hay una codominancia, ¿sí? O dominancia incompleta, porque ninguno domina al otro. Entonces, esto es una genética no mendeliana. Todo es igual, ¿no? Y acá, pero esta, digamos, en cuanto a que hay dos alelos nada más, pero hay un tercer fenotipo. Fíjense, raza pura roja y blanca en la primera generación, 100% heterocigota, pero 100% de un fenotipo que no estaba en las dos líneas puras. Y en la siguiente generación, la filial 2, tengo 25% homocigota dominante, 25% homocigota recesivo, y el 50% heterocigota, que hasta ahora en eso es mendeliano en cuanto a combinación de genotipos, tiene un fenotipo distinto. Aparecen tres fenotipos en vez de 2. Y por eso es no mendeliano. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay dominante y recesivo. Cuando los dos están, se expresan los dos. ¿Y cuando están los dos? Cuando están en heterocigosis. ¿Sí? Acá está lo mismo, ¿no? Fíjense, en vez de haber un 3-1 en la segunda generación, se da el 1-2-1. 25, 50, 25. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Por qué no mendeliano? Porque hay un tercer fenotipo. En el resto de las cosas es todo igual. Igual sería como una ampliación, ¿no? De la ley. Porque te lo está desarrollando mejor. No, a ver, empiezan a aparecer casos donde Mendel no se cumple porque la cosa es un poco más compleja. Y en este caso, por ejemplo, cuando no se da la dominancia y recesividad. Entonces son como ampliaciones de la ley de Mendel para atender nuevas formas de heredar los rasgos. Bien, ¿se entiende dominancia incompleta? Si me dicen que sí, avanzo. Sí, se entiende. Sí, se entiende. Perfecto. Acá hay más ejemplos. Y vamos al otro caso que para mí también es sencillo, que es el de alelos múltiples. El nombre lo dice. ¿Qué va a pasar? Va a haber más de un alelo, porque hasta ahora en dominancia incompleta yo igual tenía 2 alelos, el rojo y el blanco, pero tenía 3 fenotipos. Pero lo que pasa en alelos múltiples es que va a haber más de 2 alelos, y entonces ahí tampoco es mendeliano, porque Mendel me pedía que hubiera más de solamente 2 alelos. ¿Está? Hay rasgos o caracteres que hay más de 2 alelos. Los hablamos hoy con el color de ojos nuestros, lo hablamos con el color de pelo, con un montón de cosas, ¿no? Acá hay un ejemplo también, ¿no? Fíjense, hay un alelo C mayúscula, que es el negro,
Hay alelos CH, alelos CCH, acá hay por lo menos 3 tipos de alelos. Empieza a haber, no 3 fenotipos posibles, más de 3 fenotipos posibles. Todo se empieza a complejizar. El ejemplo que se suele usar para entender ambas cosas que vimos recién es el del grupo sanguíneo y factor nuestro, de sanguíneo nuestro. ¿Está? Fíjense, nosotros decimos nuestro grupo sanguíneo por una letra y un símbolo, ¿no? Decimos A, B, 0 o AB y después decimos positivo o negativo. El positivo o negativo es un factor RH que tiene 2 alelos posibles. 2 alelos posibles. El positivo, que es el dominante, y el recesivo, el negativo, que es el recesivo. El factor positivo o negativo es mendeliano. Atenta a la neurona. Es mendeliano. 100% mendeliano. Se cumple tal cual Mendel lo pide. ¿Ah? En este positivo o negativo. Pero después tenemos el grupo. En el grupo tenemos al menos 3 alelos, o sea, alelos múltiples. El alelo A, que es el gen que codifica al grupo sanguíneo A, el alelo B, que codifica al grupo sanguíneo B, y el alelo 0, que codifica al grupo sanguíneo B. Tengo 3 alelos. ¿Ah? Entonces, insisto, el factor RH positivo o negativo es mendeliano, siendo positivo dominante, recesivo, negativo recesivo. Pero tengo 3 alelos para el grupo. Fíjense lo que pasa. Si tengo genotipo AA, obviamente mi fenotipo va a ser A. ¿Ah? Si tengo genotipo A0, mi fenotipo es A. Pregunto, ¿acá alguien domina a alguien? El A domina el 0. El A domina el 0. O sea, el A es dominante respecto al 0 recesivo. El B y el B, obviamente me da B. B0 me da B. O sea que acá el B es también dominante sobre el 0. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí, sí. Y después aparece el AB. Cuando tengo AB, el fenotipo es AB. ¿Qué pasa acá? Ninguno de los dos llega a dominar completamente. Es codominante. Y después el 0,0 obviamente me da 0. Entonces, fíjense el lío que tenemos en el grupo sanguíneo. Por un lado tenemos 3 alelos, alelos múltiples. Por eso no es mendeliano. Pero a su vez tenemos un caso de codominancia entre ellos. Así que es alelos múltiples más dominancia incompleta en el grupo sanguíneo. Mientras el factor, que es el otro que va al lado, es mendeliano. Positivo, negativo, dominante, recesivo. Así que fíjense, en el ejemplo de los grupos sanguíneos, tenemos, ¿cómo es? Todas las posibilidades de las genéticas que vimos hasta ahora. Mendeliana, dominancia incompleta y alelos múltiples. ¿Se entiende o no se entiende? No empiecen a analizar ¿Se entiende? genotipos y fenotipos de grupos sanguíneos en su familia, porque a veces aparecen sorpresas. Déjenlo ahí. Este es un consejo sano que siempre doy. Sí, pero... Hágame caso. Bien. Acá hay un ejemplo, pero solo lo como ejemplo, lo complejo que sería analizar todo esto junto, pero quédense con esto, con ejemplos de alelos múltiples y de dominancia incompleta. ¿Sí? Bien. Herencialidad del sexo es un tema un poco más complejo, que necesita algún input mayor. Hago una intro y si les parece lo arrancamos, lo terminamos a la tarde junto con... si les parece, a ver, la opción podría ser así. Díganme qué les parece. Ahora hago una intro de herencialidad del sexo y a la tarde vemos los ejercicios de... termino de dar herencialidad del sexo. Hacemos los ejercicios de reproducción, ¿no? Que nos quedaron por hacer. ¿Les parece? Sí, profe, no hay problema. ¿Les parece? Sí, y después, como en los ejercicios de genética hay una clase sola destinada a esa,
lo podríamos dejar para el sábado que viene a la mañana, cosa que ustedes lo trabajen en la semana, traten de hacerlo, resolverlos, porque lo importante es que ustedes hayan chocado contra los ejercicios, y ya los vemos la semana que viene a la mañana. Nos dedicamos solo a eso. ¿Les parece? Muy bien, profe. Sí, no, profe. Yo les subo en la semana lo de Perfecto. tejidos. No me olvido de eso. Bien. Entonces, herencia ligada al sexo. Hago una intro, abusando un poco como de su concentración, y después ya a la tarde lo resolvemos. Herencia ligada al sexo. ¿De qué se trata esto? ¿Se acuerdan nuestros 46 cromosomas que venimos hablando? Sí. ¿Sí? Nuestros 23 pares. El par 1, 2, 3, vamos, hasta el 22 vamos sin dramas. Pero hasta que llegamos al par 23. En el par 23 aparece algo distinto. Resulta que el par 23 maneja dos cromosomas que pueden ser distintos. Uno se llama cromosoma X y el otro se llama cromosoma Y. Fíjense, son completamente distintos. ¿Lo ven? No son como estos, homólogos. Uno es mucho más grande, el otro más chiquitito. ¿Ah? Acá hay una foto de microscopio, una foto real de ambos cromosomas. Cromosoma X, mucho mayor, y cromosoma Y, mucho menor. Si empiezan a afinar el ojo, van a ver que esta parte del cromosoma Y se parece mucho a esta, pero obviamente esta parte tan chiquita no se parece a esta que está acá. ¿Por qué se llama ese es el par sexual? ¿Por qué es el par sexual? Porque es el que determina si vamos a ser varón o mujer. ¿Sí? La combinación, si me toca una combinación XX, dos de estos, es mujer. Si me toca combinación XY, se forma el varón. ¿Sí? Entonces, obviamente las mujeres solo heredan a sus hijos cromosomas X. ¿Sí? Y los varones podemos aportar X o Y, dependiendo. Si aportamos un X, va a salir de mujer. Si aportamos una Y, va a salir un varón. O sea que queda en manos de qué cromosoma trae el espermatozoide, si va a ser mujer o varón el embrión que se va a formar. Aclaro antes que alguien sea grande que lo último que decidimos los varones en cuanto al resto de las cosas. Está mi mujer acá atrás, lo puede testificar. Pero queda en manos de qué pasamos nosotros. ¿Ah? Los varones y X o Y. Entonces tenemos un problema. Tenemos esta cuestión de que hay un par que no son iguales entre sí. O por lo menos da la sensación. Y que es el par que termina poniendo en juego la cuestión de si es varón o mujer lo que se va el feto que se va a desarrollar. ¿Ah? Ahora, hay una cuestión muy importante a tener en cuenta. Esto es parte de lo mismo, ¿no? Cómo se forma hombre o mujer. Y explico esto y ya después de esto los dejo descansar. Y como yo les dije, había como la mitad de acá está el centrómero, acá también, parecen tener una forma parecida y la otra mitad no. Tan parecidos son que es cierto. Los cromosomas X e Y tienen un sector que es homólogo, o sea que son iguales, que tienen los genes para la misma información. Y tienen otro sector, este que es uno chiquitito y uno largo, que son diferentes entre sí. Se llama este sector homólogo, como hablábamos de cromosomas homólogos, y este sector que está acá se llama heterólogo, que significa que son distintos. Entonces, hay un par XY que son cromosomas, tienen un sector homólogo y un sector heterólogo. Con lo cual, me voy acá, si yo soy, en el caso que sea mujer, tengo los dos cromosomas X, por lo tanto son homólogos entre sí, los X son homólogos entre sí. Pero si soy varón, voy a tener un sector entre estos dos que es homólogo y un sector heterólogo. ¿Ah? La herencia ligada al sexo, ¿queda claro? Perdón, ¿hasta acá? Estoy hablando como loco. Sí, profe. Sí, sí. ¿Queda claro? Sí, Sector homólogo, sector heterólogo, en el caso de ser XY. En el caso de ser XX, son cromosomas homólogos.
¿Queda claro hasta acá? Bien. La herencia ligada al sexo, ¿sí? La herencia ligada al sexo, que es lo que vamos a ver a la tarde, intenta explicar cómo se heredan los rasgos que están en los sectores no homólogos, en los sectores no heterólogos del X y del Y. En especial, vamos a usar ejemplos, porque en el sector, por ejemplo, heterólogo del X está el gen del daltonismo, que es esa enfermedad donde uno ve mal los colores, o de la hemofilia, esa enfermedad donde no se coagula la sangre. O en el sector heterólogo del Y hay algo que llama, un rasgo que se llama ictiosis. ¿Ah? La pregunta va a ser, ¿cómo se heredan entonces estos rasgos que no están en cromosomas homólogos? Porque no están en el sector homólogo del X y Y, sino en el sector heterólogo. ¿Ah? Y eso es lo que vamos a intentar ver a la tarde. ¿Qué pasa con la herencia de rasgos que no están en cromosomas homólogos, sino en sectores heterólogos? ¿Se entiende o no? Sí. Bien. En esta herencia va a importar mucho si lo que está en juego es, obviamente, si lo que estamos analizando es mujer o varón. Porque como para la mujer el X es homólogo y el XY para varones tiene sectores heterólogos, no va a ser lo mismo y vamos a ver qué influencia tiene. Bueno, ¿y le parece? Siendo las 10:30 y hace 2 horitas que estamos, más allá de las interrupciones de internet, creo que dentro de todo la zafamos bastante. Dejamos acá y si les parece nos juntamos para dar el presente 12:30. Perfecto. Está bien, Parece bien. Sí. Bien. Bárbaro. A descansar, recomponerse y a la tarde entonces terminamos de ver herencia ligada al sexo y hacemos los ejercicios de reproducción celular. Muy bien. Está bien. Bueno, nos vemos en un rato. Feliz día del maestro, profe. Me acabo de dar cuenta que es el día del maestro. ¿Cómo? Nada, que es el día del maestro y recién ahora me doy cuenta. Feliz día. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz día, profe. Gracias. Nos vemos en un ratito. A descansar. Hasta luego. Chao.